Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Mi nombre es Jessica. Mi nombre es Liliana. Mi nombre es Leslie. Bueno, los puntos que vamos a abarcar es primeramente la biografía de Paulo Freire. Después yo les voy a platicar un poco acerca de lo que implica su pedagogía. Y también vamos a tratar los 4 puntos que establece Miguel Ángel Pasillas. Bueno, pues a continuación les presentaremos nuestro video. Esperemos que les guste. Adiós. Gracias. Have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. Roll, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Su entrada a la educación no se hace por la puerta del mundo educativo, sino por los múltiples caminos de la acción social.
La propuesta educativa de Freire no apunta a cómo mejorar el modo de adquirir más conocimientos, sino a cómo hacer que los educandos se tornen más conscientes y más deseosos de cambiar el mundo. Paulo Aurelius Neves Freire nació en septiembre de 1921 en Recife, capital del estado de Pernambuco, en el noroeste de Brasil. Fue hijo de padre espiritista y madre católica, en el seno de una familia que resumaba amor y tolerancia. Sus padres le habían enseñado a leer en casa, escribiendo bajo los árboles de su patio palabras y frases que le eran familiares. Ya en la escuela primaria privada, su joven maestra, Eunice Vasconcelos, le inspiró una especial amorosidad hacia la lengua y el habla nordestina y le enseñó a formar sentencias. Su familia pertenecía a la clase media y sufrió los embates de la crisis mundial de 1929. Así lo recordaba en una entrevista en 1988. Hice mi escuela primaria en el periodo más duro del hambre, no de un hambre intensa, pero de un hambre capaz de trastornar el aprendizaje. Y en otra ocasión dijo: no podía entender las clases de la escuela primaria. Tenía ceros, lloraba, sufría, tenía hambre y me sentía culpable por tener malas notas. Cuando Freire tenía 13 años, su padre falleció y las penurias de la familia aumentaron. Así que se trasladaron a un pueblo vecino, en el que no había instituto, y Freire solo pudo terminar la escuela primaria. Interrumpió su escolaridad durante algunos años. A los 16 años volvió a Recife e inició la secundaria. Al terminar los 7 años de secundaria y de preparación a la universidad, entró a la Facultad de Derecho. Su segunda esposa sostiene que Freire estudió Derecho porque en el área de ciencias humanas era la única carrera disponible. A los 23 años, y por un deseo incontenible de ser padre, se casó en 1944 con Elsa Oliveira. Ella era una maestra de primaria y tuvieron 5 hijos. Freire declaró reiteradamente que su interés por la pedagogía como tal nace tras su matrimonio con Elsa. Por ser casado, profesor de portugués y de constitución débil, se libró de ir a la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la carrera, hizo un solo intento fallido de ejercer como abogado, pero ya trabajaba desde antes en el Departamento de Educación y Cultura del CECI. A los 26 años, entre 1947 y 1954, fue director del Departamento de Educación y Cultura del CECI y superintendente entre 1954 y 1957. Dijo que esa etapa fue importante para su actividad posterior, porque ahí sistematizó el diálogo con la gente y tomó conciencia del problema del analfabetismo del pueblo. Esos 10 años proporcionaron a Freire la materia prima de su tesis doctoral titulada Educación y Actualidad Brasileña, que fue la base teórica del libro La Educación como Práctica de la Libertad, publicado en 1965. En 1956 fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de Educación de Recife. Con el título de doctor en la mano, fue nombrado director de la División de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Recife, al tiempo que era designado profesor de Filosofía e Historia de la Educación de la Universidad de Recife. Entre 1930 y 1945, nace en Brasil el embrión de una burguesía nacional y de una economía moderna, merced al retiro de las inversiones extranjeras clásicas por la crisis de 1929 y por la Guerra Mundial. Entre 1945 y 1964 regresa con pujanza la inversión extranjera que desbanca del poder a la burguesía nacional. Es la época del antiimperialismo, o sea, de la inversión extranjera a la que se culpabiliza del expolio y pobreza del país. Los expertos de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, alias el CEPAL, darían soporte teórico a este estado de ánimo con la teoría estrategia de la autosuficiencia nacional y de la sustitución de importaciones. Los componentes básicos de este modelo eran un papel impulsor de la economía por parte del Estado, estimular la emergencia o el desarrollo de los empresarios nacionales, el acceso al mercado nacional de las masas campesinas, la generalización de la educación
incluida la alfabetización de adultos, como instrumento de inserción sociopolítica de la gran masa de la población. La estrategia reformista solo era viable si se incorporaban al proceso las capas medias urbanas, los estudiantes y los intelectuales por un lado, y por otro, la gran masa de campesinos que vivía en gran medida fuera de la economía del mercado y fuera de las contiendas electorales, ya que los analfabetos no podían votar y el 90% de los campesinos eran analfabetos. El modelo causó tal desasosiego y revuelo social que en varios países como Perú y Bolivia fueron gobiernos militares los que intentaron aplicarlo. En cuanto al nuevo modelo, los rasgos principales eran un gobierno basado en un liderazgo personal con una fuerte carga ideológica nacionalista y justiciera, un movimiento o conglomerado de partidos que incitaban a los pobres a adherirse al cambio o a la revolución política. Todos estos factores estallaron con fuerza en el Brasil de los 60. Las contradicciones entre los dos enfoques del modelo y las inevitables turbulencias sociales dieron el pretexto para el golpe militar de 1964. Dentro de ese proceso eclosionó en el ámbito nacional el método Paulo Freire, pues Freire fue llamado a Brasilia para asesorar al ministro de Educación en el lanzamiento de una campaña de alfabetización que pretendía alcanzar a 5 millones de analfabetos con el nuevo método. El golpe militar arrastró consigo la experiencia y llevó a Freire al exilio. En conclusión, si el golpe de Estado no los hubiese parado, se habría producido una revolución maravillosa, o al revés, el golpe se habría dado para impedirla. Tras su exilio en Bolivia, Freire se va a Chile. Ahí fue contratado por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, organismo del Ministerio de Agricultura, que en convenio con el Ministerio de Educación impulsaban un plan de alfabetización campesina que pretendía ser el motor del proceso de organización de los sindicatos de los jornaleros y de las cooperativas de los pequeños propietarios rurales. En Chile, el método se llamó Método Psicolingüístico de Alfabetización. Tenía dos facetas: reducir el campo a la alfabetización de adultos y establecer una sola lista nacional de palabras generadoras que fuesen comedidamente concientizadoras. En el lenguaje anquilosado de la izquierda clásica se incorporaron algunas ideas y palabras nuevas: diálogo, conciencia crítica, liberación, cultura popular, pensamiento inacabado, el hombre como sujeto de su propia construcción y de la historia social. Su última etapa en Chile transcurrió en el Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria. Aquí maduró su pensamiento freireano y se fue de Chile en 1969, un año antes de la elección presidencial de aquel país. En abril de 1969 y febrero de 1970, Freire vivió en Cambridge, Massachusetts, como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Meses después, fue contratado por el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, donde permaneció 10 años. Ahí creó, junto con sus amigos, el Instituto de Acción Cultural. Este le sirvió de apoyo pedagógico para sus correrías por Oceanía, Asia, América, sin contar a Brasil y, sobre todo, en África. El desafío era contribuir al nacimiento de una nación con un territorio pequeño y con 800,000 habitantes pertenecientes a 20 etnias y lenguas diferentes, además también a varias religiones. Esto era una ocasión de oro para llevar a la práctica el método de alfabetización de Freire en un país del tercer mundo en un proceso revolucionario. Entre 1976 y 1979 participaron en las actividades de alfabetización apenas 26,000 personas, cuando el analfabetismo alcanzaba a un 99% de la población. Las causas de esta cifra tan baja tenían que ver con las carencias del programa, ya que no se tomó en cuenta algunos hechos fundamentales como la inexistencia de conciencia alguna de identidad nacional, ni las tradiciones culturales, ni la lengua. El gobierno revolucionario naciente impuso el portugués,
que solo era hablado por el 5% de la población, contra la opinión de Freire que propugnaba el creole, que este era hablado por el 45% de la población, por lo que la motivación era muy escasa. En 1979, con pasaporte suizo, volvió a Brasil, rescatado por la Universidad Pontificia de Sao Paulo. En los últimos años fue profesor de la Universidad Católica de Sao Paulo. En 1989 fue nombrado secretario de Educación del municipio de Sao Paulo, a petición del Partido de los Trabajadores y de la nueva alcaldesa. El cargo significaba gestionar una red con más de 650 escuelas y con más de 700,000 alumnos. Rodeado de un grupo de amigos y discípulos, intentó cambiar la cara de la escuela, entregando las escuelas a comunidades locales, creando consejos de escuela y asociaciones de alumnos y además estimulando los proyectos autónomos de centro. No se impuso el método Paulo Freire, aunque todo el programa estaba imbuido de su filosofía educativa. En 1991 renunció a este cargo. Y bueno, yo les explicaré en qué consiste la educación liberadora de Paulo Freire. Nosotros pensamos que sería bueno leer un poco acerca de lo que este autor planteaba, así que decidimos leer uno de sus libros titulado Pedagogía del oprimido. Con este libro nos adentramos más a lo que Paulo Freire quería dar a conocer. Su pensamiento se basa en que la praxis humana, praxis entendida como reflexión, acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo, será la herramienta principal del sujeto para lograr su liberación. Pues así como dice Freire, a través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres históricos sociales. Para Freire, en la sociedad existen dos diferentes grupos. En primera tenemos a los opresores, que son los que quieren tener el control sobre el mundo, viendo así primero por sus intereses. Y por otro lado tenemos a los oprimidos, quienes sirven a los opresores. Son los que temen a la libertad, los que acomodados y adaptados prefieren seguir siendo esclavos que luchar por su humanización. Para lograr la humanización, debe haber una liberación en comunión, donde los oprimidos se den a la tarea de luchar por su mundo, por su libertad, por la humanidad. Cabe mencionar que para humanizarse, el oprimido debe luchar por ella, sin convertirse en opresor, pues ocurre muchas veces que el oprimido, al momento de liberarse, se convierte en opresor. Pues el sujeto puede aspirar a la revolución como un simple medio de dominación y no concebirla como un camino de liberación. Para que el sujeto pueda liberarse, debe hacerlo por sí mismo y para los demás en comunión. El sujeto oprimido debe saberse oprimido, debe saber qué lugar está ocupando en su realidad, en la sociedad. Para que el oprimido pueda saberse oprimido, será necesario que el educador, en este caso, será el que ayude al comienzo de la humanización, tenga las herramientas adecuadas para la concienciación. Para concientizar a los oprimidos de la opresión en la que están inmersos y aún no se han dado cuenta, será necesario la alfabetización. Alfabetizar es concienciar. Para la conquista del universo será necesario el entendimiento vocabular. Estas palabras propias del alfabetizando, una vez transformadas por su sentido crítico, retornan a él como una acción transformadora del mundo. Estas palabras son llamadas generadoras, porque propician la generación de otras. De esta manera, el alfabetizando logra ver su experiencia a distancia. Es capaz de admirar
y entonces ahora ya podrá descodificarse, o sea, podrá analizar su vida y reflexionar acerca de las posibilidades de ir más allá, a lo que Freire llama vocación ontológica. Ahora el sujeto se vuelve crítico, el alfabetizando se reencuentra con él, encontrándose con nosotros y en los otros compañeros de su entorno. Entonces es cuando surge algo muy importante para Freire, el diálogo. El diálogo con las masas no es una concesión, ni un regalo, ni mucho menos una táctica que deba ser utilizada para dominar. El diálogo, dice Freire, es un encuentro de los hombres para la pronunciación del mundo. Es una condición fundamental para su verdadera humanización. Paulo Freire pone al sujeto en una oportunidad de descubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en el que él va redescubriéndose, manifestándose y configurando el método de concienciación. La conciencia restituida a través del diálogo se abre para dar práctica de la libertad. El método de concienciación de Paulo Freire no pretende ser un método de enseñanza, sino de aprendizaje. Y bueno, aquí entra un punto muy importante para Paulo Freire, que es la educación bancaria. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. Sin embargo, para la educación libertadora, la educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente, educadores y educandos. La educación bancaria nos muestra pequeños pedazos de lo que nos están enseñando que es la realidad. Pero para completar esta realidad, porque como dice Freire, la realidad la vamos construyendo nosotros, necesitamos hacer praxis. La praxis nos ayudará a completar esta, nos ayudará a ver, a crear esta realidad. Muchas veces los educandos no se dan cuenta de su ignorancia, sino que piensan que es parte de su realidad y no se dan cuenta que el educando también enseña al educador. Y bueno, ya para terminar, porque he mencionado los puntos más importantes que trata el libro de Pedagogía del Oprimido, y para no adentrarnos tan a fondo, porque si no este video no saldría muy largo, cabe mencionar que lo que propone Freire en sí es una liberación en comunión, donde la gente esté concientizada de la opresión en la que está sumergida y que muchas veces no se dan cuenta, que necesitan hacer una revolución en donde vas a obtener la libertad, vas a crear tu propia realidad, no la realidad que los opresores te están diciendo que creas, no la realidad en donde los beneficiados son los opresores y los oprimidos somos los jodidos, ¿no? Necesitamos pensar más y hacer más. Como dice Freire, no debemos dicotomizar esas dos palabras importantes, la acción y la reflexión. No puede haber acción sin reflexión, ni tampoco puede haber reflexión sin acción, ¿no? Lo que se quiere entonces sería la pura liberación, concientizar a las personas y que al concientizar no se caiga en el juego absurdo de la educación bancaria, donde nuestras cabezas son como vasijas donde depositan conocimientos
y nada más, y los tenemos que aceptar sin poder razonarlos. Al contrario, nosotros mismos debemos de concientizarnos con ayuda del educador claramente, pero nosotros mismos debemos de hacer todo ese proceso. Asimismo, debe haber un diálogo para el cual en comunión puedan liberarse. Y pues creo que, no sé si ya fui muy repetitiva, pero traté de que todo quedara muy claro, ¿no? Para que no haya dudas. Con esto concluyo mi explicación de la teoría pedagógica de Paulo Freire. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar una pequeña escena de la película de Bichos, donde las hormiguitas se rebelan contra los saltamontes y donde se muestra que si no se hubieran unido todas las hormigas, no hubieran podido rebelarse contra los saltamontes, ya que pues estos, como por ser más grandes, se podría decir que tienen un poco más de poder, ¿no? Sin en cambio las hormiguitas, por ser pequeñas, pues son indefensas. Sin en cambio, al unirse, hacen la fuerza. Bueno, esta es una pequeña escena de lo que puede ser lo que habla Freire, ¿no? A lo que se refiere, el alzar la voz, el unirse y el empezar a crear tu propia realidad y no la realidad que los opresores te están creando. Odio que un aguafiestas cuente el final. Eres menos que escoria. No, menos. Una hormiga es lo que eres. No eres nada. Quiero que esta sea una lección para todas. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas perdedoras. Vinieron a la Tierra a servirnos. Te equivocas, Hopper. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto? Princesa. Hopper, oye, no quiero interrumpir, pero... ¡Ni siquiera lo piensen! Oye, esta fue una terrible idea. Verás, Hopper, la naturaleza tiene ciertas reglas. Nosotras cosechamos la comida, nosotras comemos la comida y los saltamontes se van. Eres una gran hormiga. ¿Qué me sucede? ¡Solo son hormigas! ¡Ya! ¡Saltamontes malo! ¡Saltamontes malo! ¡A tu cuarto! Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Para Freire, el ser humano como ser de relaciones es desafiado por la naturaleza. En cierto modo se encuentra en oposición a ella y la transforma con su trabajo. El mundo del hombre, en cuanto separado de él, es el resultado de esa transformación de la naturaleza. Y con esa transformación tenemos que el mundo del hombre es un mundo de cultura, cultivado por el hombre. Este mundo básicamente exclusivo del hombre, en cuanto humano y social, no existiría si no fuera un mundo de comunicaciones. Ahora bien, para la concepción liberadora de la educación, el hombre es un ser inconcluso que tiene vocación histórica de liberación, es decir, humanización, que entiende que su vocación de ser más no puede lograrse a costa de que los demás sean menos. Para la concepción liberadora,
La sociedad es el resultado de la acción consciente, reflexiva, comprometida y solidaria de hombres que entienden que no debe de haber opresores ni oprimidos, sino seres humanos que tienen un destino histórico en un mundo que debe de ser diferente. 2 por 0. 2 por 0. 0. 2 por 0. 0. 2. 4. 0. 2. 4 por 0. 4. 4 por 0 es 4. Si seguimos teniendo 4. ¡Es 0! Eso es 0 por 4, 0. 2484 minutos en el día. Si hablamos de educación bancaria, entonces la educación es un arma vital para la liberación de la persona y para transformarlo. La educación ocupa el papel central del proceso de conciencia, ya que se le denomina educación bancaria porque considera al educando como un recipiente, como un banco en donde se depositan los conocimientos y la persona los recibe de manera pasiva. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistemático también. Oh, Federico, y acá dice Mac. Muy bien, este es el que vos te querés llevar. Este es el de los 7 cabritos. Mirá, este es el de los 7 cabritos. ¿Dónde te parece que dice cabritos? ¿Qué empezará cabri? Bien, ¿de dónde está dónde? Muy bien, ¿de dónde está dónde dice cabritos? ¿Y dónde empieza cabritos? Ajá, ¿y dónde termina entonces? Ah, muy bien. La meta que se tenía en cuanto a los adultos era erradicar el analfabetismo para que una persona, al saber leer y escribir, se convirtiera en un autor y actor de su propia historia. Las lecciones para los adultos se organizaban a partir de la palabra generadora, por medio de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo. Si bien es cierto, la pedagogía de Paulo Freire no postula modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de transformación total. Paulo Freire nos contesta diciendo que la educación verdadera es solo praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa, para eso estoy aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Y para finalizar, los dejamos con una escena de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, donde un peluquero, al ser confundido por el dictador y a la hora de dar su discurso por haber invadido nuevo territorio, este aprovecha para dar un discurso completamente distinto y que cambiaría el pensamiento de la humanidad. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed.
We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men who will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!